A veces, el silencio más ensordecedor no se encuentra en una cueva profunda o en un desierto olvidado, sino en medio de la riqueza más absoluta. Tú, que quizás has buscado la felicidad en las cosas materiales, podrías sorprenderte al entrar en la mansión de la familia Valderrama. En las afueras de la ciudad, donde los árboles parecen inclinarse ante el poder del dinero, se alzaba una estructura de mármol y cristal que desafiaba al cielo. Pero dentro de esas paredes no había música, no había risas, y lo más inquietante, no había palabras. Don Arturo Valderrama lo tenía todo. Si tú pudieras imaginar el éxito, probablemente se parecería a su oficina. Sus manos habían firmado acuerdos que cambiaron el rumbo de industrias enteras. Su reloj costaba más que la casa de cualquier hombre común, y su nombre era sinónimo de autoridad. Sin embargo, cada noche, al cruzar el umbral de su hogar, ese gigante de los negocios se convertía en un hombre pequeño, frágil y derrotado. El motivo de su agonía tenía nombre, ojos tristes y una voluntad de hierro. Su única hija, Sofía. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sofía era una joven que lo tenía todo para brillar, pero había elegido la oscuridad del mutismo. No era una discapacidad física. Sus cuerdas vocales estaban intactas. Sus oídos percibían cada susurro de los sirvientes, pero su alma había echado el cerrojo. Hacía 2 años que Sofía no pronunciaba una sola palabra. Ni un hola, ni un te amo, ni siquiera un grito de dolor. Era como si hubiera decidido que el mundo exterior no era digno de escuchar su voz, o peor aún, que su voz ya no tenía lugar en este mundo. Tú puedes intentar imaginar la desesperación de un padre que daría todos sus millones por escuchar un simple suspiro de su hija. Don Arturo había traído a los mejores especialistas del continente. Psicólogos de renombre mundial se sentaron frente a Sofía en sesiones que costaban miles de dólares la hora, solo para salir de la habitación con la cabeza baja y el mismo diagnóstico vacío. Trauma complejo, bloqueo emocional, necesita tiempo. Pero el tiempo era lo único que Arturo sentía que se le agotaba. La mansión se había convertido en un mausoleo de lujo, un monumento al fracaso del dinero frente a las heridas del espíritu. Sofía pasaba sus días en el ala este de la propiedad, una habitación con ventanales que daban a un jardín perfectamente podado, pero que ella apenas miraba. Se sentaba en su sillón de terciopelo con un libro en el regazo que rara vez pasaba de página, y una mirada que parecía atravesar las paredes, buscando algo que nadie más podía ver. Los empleados le temían. No porque fuera cruel, sino porque su silencio era un espejo que les devolvía sus propias inseguridades. ¿Qué haces cuando alguien te ignora por completo? ¿Cómo sirves a alguien que parece haber abandonado su propia existencia? Aquí es donde quiero que te detengas un momento y respires. Cierra los ojos e imagina que estás en ese pasillo alfombrado. El aire es frío, huele a flores caras y a cera para muebles, pero se siente una presión en el pecho, una falta de oxígeno emocional. Ese es el peso del vacío. Arturo caminaba por ese pasillo esa mañana, con los hombros más caídos que de costumbre. Acababa de despedir a la última enfermera, una mujer con 3 doctorados que había salido llorando después de que Sofía ni siquiera parpadeara ante sus estímulos. ¿Es que nadie en este mundo puede llegar a ella?, se preguntaba Arturo en voz alta, sin notar que su propia voz sonaba quebrada. Él creía que la solución vendría de un título académico, de una técnica innovadora o de una medicina costosa. No sabía que las cerraduras más pesadas del corazón no se abren con llaves de oro, sino con herramientas que él había olvidado hace mucho tiempo. La humildad, la observación y una entrega que no entiende de nóminas ni de horarios. En ese preciso instante, mientras el sol de la mañana golpeaba los cristales de la entrada, una figura pequeña y vestida con sencillez se acercaba a la gran puerta de hierro. No traía maletines de cuero, ni credenciales brillantes. Traía una maleta gastada y una paz en su rostro que parecía fuera de lugar en aquel entorno de tensión. Su nombre era Clara, y ella no sabía que estaba a punto de entrar no solo a una casa de millonarios, sino a un campo de batalla donde lo que estaba en juego no eran acciones en la bolsa, sino el rescate de un alma que se estaba apagando. Prepárate, porque la llegada de Clara marcaría el inicio de un cambio que nadie en esa mansión estaba listo para procesar. La pregunta que flotaba en el aire, densa como la niebla, era: ¿qué puede hacer una simple empleada donde los genios han fallado? ¿Cuál es ese secreto que ella guarda en su silencio que es tan diferente al silencio de Sofía? El primer encuentro estaba a punto de suceder, y el destino de los Valderrama pendía de un hilo tan delgado como la esperanza. Clara cruzó el umbral de la mansión Valderrama no como quien entra a un palacio, sino como quien entra a un santuario que ha sido profanado por la tristeza.
El sonido resonaba, alertando a los demás de que una energía diferente acababa de llegar. No era la arrogancia de los médicos anteriores, ni la sumisión temerosa de los otros empleados. Era una presencia tranquila, una que no pedía permiso para existir. Don Arturo la recibió en su estudio, una habitación revestida de maderas oscuras y estanterías llenas de libros que nadie leía. Él ni siquiera se levantó de su silla. Se limitó a mirarla por encima de sus anteojos, con esa expresión de quien ya ha perdido la fe en las personas. «Usted es la recomendación de mi prima», dijo él, con una voz que arrastraba el cansancio de 1000 noches sin dormir. «Debo ser honesto, no espero mucho. He tenido aquí a los mejores. ¿Qué cree usted que puede hacer por mi hija que un psiquiatra de Harvard no haya podido?» Paul, tú, en ese momento, esperarías una respuesta defensiva o un discurso sobre sus habilidades. Pero Clara hizo algo que desconcertó al magnate. Guardó silencio por 3 segundos exactos, mirando un pequeño cuadro torcido en la pared. Luego, con una voz suave pero firme, respondió: «Señor, los médicos intentan arreglar lo que está roto. Yo solo vengo a acompañar lo que está herido. Hay una gran diferencia entre reparar un motor y cuidar una flor que ha decidido no abrirse». Arturo soltó un bufido que pretendía ser una risa, pero que sonó más como un lamento. Para él, la vida era una serie de problemas que se resolvían con lógica y capital. La filosofía de Clara le parecía ingenua, casi irritante. Sin embargo, había algo en la mirada de esa mujer, una especie de claridad, haciendo honor a su nombre, que lo obligó a bajar la guardia. «Solo hay una regla», sentenció él señalando con un dedo autoritario. «No la presione. Si ella no quiere hablar, no la obligue. Ya hemos pasado por demasiadas crisis nerviosas». Mientras Clara era conducida por el mayordomo hacia la habitación de Sofía, tú podrías notar cómo el ambiente cambiaba a medida que subían las escaleras. Cada escalón de madera pulida parecía crujir bajo un peso invisible, y el silencio de la mansión se hacía más opresivo. El aire se volvía más denso, más cargado de una electricidad estática que te eriza la piel, presagiando un encuentro tenso. Las paredes estaban adornadas con retratos de antepasados con miradas frías y juzgadoras que parecían seguirte con los ojos a medida que ascendías. El mayordomo, un hombre huesudo y de rostro cetrino que parecía haber olvidado cómo sonreír hace décadas, se movía con la precisión de un autómata, sin emitir un sonido innecesario. Su uniforme oscuro se mimetizaba con las sombras del pasillo. Se detuvo frente a una puerta de roble macizo, tallada con motivos florales intrincados pero carentes de vida. «Aquí es», susurró, y su voz era apenas un soplo seco, como si temiera despertar a un fantasma. La mano que usó para señalar la puerta tembló ligeramente. No se sorprenda si no la mira, si no le responde. A veces, uno siente que ella ni siquiera está allí, que es solo una sombra bien vestida. Ella no ha hablado con nadie fuera de su padre en meses, y a veces, ni siquiera con él. Prepárese para el silencio. «Señorita», Clara asintió, su propio corazón latiendo con una mezcla de curiosidad profesional y una punzada de compasión. Empujó la pesada puerta y entró. La habitación de Sofía era una paradoja, un museo de la belleza helada. Era inmensa, llena de telas finas, sedas y terciopelos que costaban más que un apartamento pequeño, y objetos de arte que gritaban opulencia y un gusto exquisito, pero se sentía como una celda de máxima seguridad revestida de lujo. Los muebles estaban perfectamente alineados, sin un solo indicio de desorden, lo que contribuía a la sensación de rigidez y artificialidad. Sofía estaba sentada junto a la ventana, en una butaca de diseño antiguo, bañada por una luz cenicienta que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Era una luz débil que parecía no tener fuerza para iluminar su rostro, dejándola en una penumbra melancólica. Su perfil era perfecto. Una escultura clásica de nariz recta y barbilla fina, pero su expresión era de una rigidez aterradora. Sus ojos, fijos en un punto lejano en el jardín, estaban vacíos de emoción como 2 pozos secos. Parecía una estatua de porcelana rara y frágil, a punto de quebrarse al menor contacto. La atmósfera en el cuarto era tan pesada que a Clara le costó respirar, sintiendo el peso de la soledad que emanaba de la joven. Tú, si estuvieras en ese cuarto, sentirías el impulso de decir algo, de presentarte, de intentar romper ese hielo con palabras triviales. Pero Clara, guiada por una intuición que pocos poseen, no dijo nada. Se acercó lentamente manteniendo una distancia respetuosa y se sentó en el suelo, a unos metros de la joven. No en una silla, no en un lugar de autoridad, sino en el suelo, nivelando su energía con la tierra. Pasaron 10 minutos, luego 20.
El silencio en la habitación no era un vacío, era una presencia física, una barrera que Sofía había construido ladrillo a ladrillo. Pero Clara no estaba luchando contra ese silencio. Lo estaba habitando. Sacó de su bolso un pequeño trozo de madera y una lija y comenzó a trabajar en él con movimientos rítmicos y pausados. El suave sonido de la lija contra la madera fue lo único que rompió la quietud. De repente, ocurrió algo mínimo, algo que para cualquier otro hubiera pasado desapercibido, pero que para Clara lo era todo. Sofía movió un dedo, solo 1 centímetro. Sus ojos, que habían estado fijos en el horizonte, se desviaron por una fracción de segundo hacia las manos de Clara. Fue una grieta en la armadura. Una señal de que, a pesar de estar enterrada bajo capas de trauma, la curiosidad, esa chispa esencial de la vida, seguía viva en ella. Tú podrías preguntarte, ¿es esto suficiente? ¿Cómo puede un simple pedazo de madera competir con la tecnología médica? La respuesta reside en que Clara no estaba tratando de curar a Sofía, estaba tratando de ser un espejo de paz. En ese momento la empleada comprendió que el problema de Sofía no era que no pudiera hablar, sino que tenía demasiado que decir y no encontraba a nadie con la fuerza suficiente para sostener su verdad sin asustarse. Don Arturo observaba desde la rendija de la puerta, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Él quería resultados, quería el milagro inmediato que el dinero siempre le había garantizado. No entendía que los procesos del alma no siguen el ritmo de la bolsa de valores. Clara sabía que esa noche sería la primera de muchas batallas silenciosas. ¿Qué secreto escondía ese pedazo de madera que Clara lijaba con tanto esmero? ¿Y por qué la sola presencia de esta mujer sencilla estaba empezando a incomodar a las sombras que habitaban en el corazón de Sofía? El juego de ajedrez por el alma de la heredera acababa de comenzar. Y la primera pieza movida no fue una palabra, sino un acto de presencia pura. El silencio en aquella habitación no era una ausencia de ruido, sino una presencia que pesaba, como si el aire mismo estuviera hecho de plomo. Clara seguía allí, en el suelo, lijando su trozo de madera. No buscaba la aprobación de Sofía, ni siquiera buscaba su atención, simplemente estaba, siendo una presencia constante y segura. De repente, Sofía giró la cabeza. No fue un movimiento suave, fue un gesto brusco, cargado de una hostilidad eléctrica. Sus ojos, profundos y rodeados de sombras que hablaban de noches de insomnio, se clavaron en los de Clara. Era una mirada que buscaba intimidar, que decía, «Vete como todos los demás. No pierdas tu tiempo, porque aquí no hay nada para ti». Cualquiera se habría sentido intimidado. Cualquier otro empleado habría bajado la vista o habría intentado decir una frase amable y vacía para romper la tensión. Pero Clara no lo hizo. Clara sostuvo la mirada. Pero no lo hizo con desafío, sino con una ternura tan vasta que resultaba desarmante. Tú podrías sentir, si estuvieras allí, cómo esa conexión visual se convertía en un puente. Sofía, por primera vez en 2 años, no vio lástima en los ojos de quien la miraba. No vio el signo de dólar que veían los médicos, ni la frustración que veía en su padre. Vio un reflejo. Vio a alguien que parecía decirle, «Yo también sé lo que es el dolor, y no te tengo miedo». Sofía abrió la boca. El aire se detuvo en la habitación. Un espasmo cruzó su garganta, como si una palabra estuviera luchando por salir desde lo más profundo de su ser. Pero el muro fue más fuerte. Un sonido gutural, seco y amargo, fue lo único que escapó de sus labios antes de que se cubriera la cara con las manos y comenzara a temblar. No era un llanto ruidoso. Era un sollozo silencioso que sacudía todo su cuerpo. En ese momento, Clara hizo algo que violaba todos los protocolos de la mansión. No llamó a los médicos, no corrió por un sedante. Se levantó con calma, se acercó al ventanal y lo abrió de par en par. El aire fresco del jardín, con el aroma del césped recién cortado y el canto de los pájaros, inundó el espacio viciado. Luego, se acercó a la mesa de noche de Sofía, donde había un jarrón con flores de plástico, perfectas, pero muertas, y las tiró a la basura sin decir una palabra. «Las cosas muertas no pueden consolar a los vivos, Sofía», dijo Clara, siendo esta la primera vez que le hablaba directamente. Su voz no era autoritaria, era como una caricia necesaria. «Tú has llenado este cuarto de cosas que no cambian, porque tienes miedo de que, si algo cambia, tú también tengas que hacerlo. Pero el cambio es la única prueba de que todavía estamos aquí». Sofía dejó de temblar y bajó las manos. Su rostro estaba rojo, las lágrimas habían trazado surcos en su maquillaje impecable. Miró el lugar donde antes estaban las flores de plástico y luego miró la ventana abierta. Por primera vez en meses, sus pulmones se llenaron de aire real,
no de aire acondicionado. Me parece debes entender que la sanidad comienza con pequeños actos de rebelión contra la comodidad de nuestro propio dolor. ¿No es así? Pero la paz fue breve. Don Arturo entró en la habitación como un torbellino. Había escuchado el sonido del ventanal abrirse desde el pasillo. «¿Qué está haciendo?», gritó, mirando a Clara con furia. «Sofía odia las corrientes de aire. Cierre eso ahora mismo». La autoridad del millonario llenó el cuarto, aplastando la frágil conexión que se había formado. Sofía volvió a retraerse, hundiéndose de nuevo en su sillón, cerrando los ojos y convirtiéndose una vez más en la estatua de mármol que su padre conocía. Clara miró al hombre poderoso. No bajó la cabeza. «Señor, su hija no necesita protección contra el aire. Necesita protección contra la asfixia», respondió ella con una calma que rozaba la insolencia. Arturo se quedó mudo. Nadie le hablaba así. Nadie cuestionaba sus órdenes. Pero antes de que pudiera despedirla, notó algo que lo detuvo en seco. En la mejilla de Sofía todavía brillaba el rastro de una lágrima. Su hija no lloraba desde el día del accidente. Mientras Clara caminaba por los jardines de la mansión esa tarde, procesando el encuentro, empezó a notar que la riqueza de los Valderrama estaba construida sobre cimientos de ceniza. La mansión era perfecta, pero en las fotos familiares que adornaban los pasillos, siempre faltaba alguien, una mujer de ojos brillantes que Sofía heredó, pero cuya risa se había extinguido. El trauma de Sofía no nació de un golpe, sino de una pérdida que el dinero de Arturo no pudo evitar. 2 años atrás, en una noche lluviosa, un vehículo de lujo se deslizó por un barranco. Arturo conducía. Sofía iba en el asiento de atrás, y en el asiento del copiloto, Mariana, la madre de Sofía y el único amor de Arturo, perdió la vida instantáneamente. Arturo salió ileso. Sofía sufrió heridas físicas leves, pero algo en su interior se rompió cuando vio a su padre intentar comprar una solución en el lugar del accidente, gritando a los paramédicos que les daría millones si hacían que Mariana respirara de nuevo. Sofía entendió esa noche que el poder de su padre era una mentira, que todo el oro del mundo no podía devolverle el aliento a su madre, y en un acto de protesta silenciosa contra el mundo materialista de su padre, decidió que no volvería a usar el lenguaje que él usaba para mandar, para comprar y para fingir. Su silencio era un castigo para Arturo, pero sobre todo, era una cárcel para ella misma. Clara, sentada en un banco de piedra, cerró los ojos y visualizó el dolor de esa joven. Tú también puedes hacerlo. Imagina tener un grito atorado en la garganta durante 700 días. Un grito que dice, «Papá, ¿por qué no pudiste salvarla con todo tu dinero?». Clara sabía que para que Sofía hablara, primero tenía que perdonar la impotencia de su padre, y Arturo por su parte tenía que dejar de intentar arreglar a su hija como si fuera una de sus empresas en quiebra. Esa noche Clara no pudo dormir. El lujo de su habitación de empleada le resultaba insultante. Se levantó y bajó a la cocina buscando un vaso de agua. Allí se encontró con Rosa, la cocinera jefa, una mujer que llevaba 30 años con la familia. Rosa tenía los ojos cansados y las manos llenas de cicatrices de quemaduras. «No te encariñes con la niña, Clara», le advirtió Rosa con voz ronca. «Muchos han venido con buenas intenciones, pero en esta casa, el dinero lo termina corrompiendo todo. Arturo cree que puede comprar la salud de Sofía, y Sofía cree que su silencio es la única cosa que su padre no puede poseer. Es una guerra de voluntades, y tú solo eres un soldado en medio del fuego cruzado». «No soy un soldado, Rosa», respondió Clara suavemente. «Soy un puente. Y los puentes están hechos para que la gente los pise mientras cruzan hacia el otro lado. No me importa si me duele, siempre que ella llegue a la orilla». Rosa la miró con una mezcla de lástima y admiración. Le contó a Clara un detalle que nadie más sabía. Sofía tenía un invernadero secreto en la parte trasera de la propiedad, un lugar que Mariana amaba. Desde el accidente, Arturo había ordenado cerrarlo con llave. Decía que era para evitarle dolor a Sofía, pero en realidad era porque él no podía soportar ver las plantas que su esposa había cultivado. Ese invernadero era ahora una selva de plantas marchitas y cristales sucios. Clara sintió una sacudida en su espíritu. Ahí estaba la clave. Algo inesperado, empezaba a cobrar forma en su mente. Clara sabía que entrar en ese invernadero sería como entrar en la tumba de Mariana, pero también sabía que era el único lugar donde Sofía podría recordar quién era antes de que el silencio la devorara. Mañana sería el día. Clara tendría que arriesgar su empleo, su seguridad y la poca confianza que Arturo tenía en ella. Pero el amor, el verdadero amor reflexivo, no sabe de precauciones.
Clara se preparó para la batalla más importante de su vida, sabiendo que el silencio de Sofía no era falta de palabras, sino un exceso de verdades no dichas. El amanecer en la mansión Valderrama trajo consigo un clima de sospecha. La noticia de que Clara había confrontado al señor Arturo se extendió como pólvora por los pasillos de servicio. Tú sabes cómo funciona la envidia. Cuando alguien intenta hacer algo diferente, los que se han acomodado en la mediocridad se sienten amenazados. Los otros empleados, desde los choferes hasta las doncellas, empezaron a mirar a Clara con recelo. Para ellos Clara era una ilusa que solo buscaba llamar la atención del patrón para obtener un ascenso. ¿Quién se cree que es?, susurraba el mayordomo mientras pulía la plata. Cree que con abrir una ventana va a curar lo que la ciencia no pudo. Es una imprudente, nos va a traer problemas a todos. La presión social en el sótano de la mansión era asfixiante. Clara desayunaba sola en una esquina de la larga mesa de madera sintiendo las miradas clavadas en su espalda como dardos. Pero ella no se inmutaba. Su enfoque estaba en un plano superior. Ella no se defendió. No intentó explicar sus motivos. Simplemente les sirvió café a los que la criticaban y les deseó un buen día con una sinceridad que los dejaba descolocados. La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte que los demás, sino en mantener la paz cuando todos esperan que estalles. Cerca de las 10 de la mañana, Clara se dirigió a la habitación de Sofía. Pero esta vez no traía su trozo de madera. Traía algo mucho más peligroso, una llave vieja que había tomado prestada del tablero de Rosa mientras ésta no miraba. Era la llave del invernadero. Al entrar al cuarto, encontró a Sofía en la misma posición de siempre, pero algo había cambiado. La joven ya no miraba al horizonte. Miraba fijamente el lugar donde Clara se había sentado el día anterior. La estaba esperando. Ese fue el primer triunfo. Sofía ya no era una estatua indiferente. Era un ser humano con una expectativa. Clara se acercó y, sin mediar palabra, puso la llave vieja sobre la mesa de noche. El metal oxidado contrastaba con la superficie pulida de la madera cara. Sofía miró la llave. Sus pupilas se dilataron. Reconoció la forma, el peso emocional de ese objeto. Sus manos empezaron a temblar nuevamente, pero esta vez no era de tristeza, sino de puro terror. Esa llave abría la puerta a los recuerdos que ella había intentado enterrar bajo su silencio. Tú decides, Sofía, susurró Clara, acercándose a su oído. Puedes quedarte en esta habitación perfecta, donde nada te duele pero nada crece. O puedes venir conmigo a ver qué ha quedado de lo que tu madre tanto amaba. El dolor no se va porque lo encierres bajo llave. Al contrario, se vuelve más fuerte en la oscuridad. Necesita luz, aunque la luz queme al principio. Tú podrías sentir la tensión en ese momento. Sofía miró a Clara con una mezcla de odio y desesperación. Quería gritarle que se fuera, quería lanzarle la llave a la cara. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Sofía extendió su mano pálida y delgada, y cerró sus dedos sobre la llave. Se levantó del sillón por primera vez en semanas sin que nadie se lo ordenara. Sus piernas estaban débiles, pero su voluntad estaba despertando. Caminaron por los pasillos traseros para evitar a Arturo. El trayecto hacia el invernadero parecía eterno. Cada paso de Sofía era una declaración de guerra contra su propio trauma. Al llegar a la estructura de cristal, el panorama era desolador. El invernadero estaba cubierto de enredaderas secas que parecían esqueletos abrazando el vidrio. Clara insertó la llave y con un chirrido que pareció un lamento, la puerta se abrió. El olor a tierra húmeda y a vegetación podrida las golpeó. Sofía entró y se detuvo en el centro del lugar. Allí, en un rincón, vio una pequeña orquídea que milagrosamente había sobrevivido al abandono, luchando por un rayo de sol entre la maleza. Sofía se desplomó de rodillas frente a la planta. Sus dedos rozaron las hojas polvorientas. Y entonces, en medio de ese cementerio de flores, ocurrió lo que nadie esperaba. Sofía no habló, pero soltó un suspiro tan profundo que pareció que toda el alma se le escapaba por la boca. Clara se arrodilló a su lado, no para consolarla, sino para ser testigo de su despertar. Pero lo que no sabían era que, desde la distancia, los ojos de uno de los choferes las observaban, listo para correr a contarle a Arturo que la empleada había desobedecido la orden más sagrada de la casa. Mientras estaba arrodillada junto a Sofía en el invernadero en ruinas, el silencio ya no era un muro, sino un puente. Sofía no hablaba, pero sus dedos acariciando la orquídea superviviente decían más que 1000 discursos. Había una conexión con la vida, con el legado de su madre, que el dinero de Arturo jamás podría haber comprado. Sin embargo, la paz en la mansión Valderrama es siempre una ilusión frágil.
mientras Clara ayudaba a Sofía a limpiar un poco de polvo de las hojas. En la casa principal se gestaba una tormenta. El chofer, buscando ganar puntos con el patrón, ya le había entregado la noticia a don Arturo. La nueva empleada había profanado el lugar prohibido. Clara observaba a Sofía. Notó que la joven no solo estaba triste, estaba exhausta de sostener el personaje de la hija rota. Tú sabes lo cansado que es fingir que nada te importa cuando en realidad te importa demasiado. Clara se dio cuenta de que Sofía no necesitaba que alguien le enseñara a hablar, sino que alguien le enseñara a perdonarse por estar viva cuando su madre ya no lo estaba. ¿Ves esta planta, Sofía?, susurró Clara, rompiendo la quietud del invernadero. Nadie la regó, nadie la cuidó. Todos pensaron que estaba muerta, igual que pensaron que tú estabas acabada. Pero ella encontró una forma de beber del rocío y de buscar la luz por las grietas del vidrio. La vida siempre encuentra una forma, a menos que nosotros decidamos cerrarle la puerta por completo. Sofía levantó la vista. Por primera vez, no había hostilidad en sus ojos, sino una pregunta silenciosa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar tan segura? Pero antes de que Clara pudiera responder, el sonido de unos pasos pesados sobre la grava trituró la atmósfera. Arturo apareció en la entrada del invernadero. Su rostro estaba transformado por una furia que nacía del miedo puro. Ver a su hija en ese lugar era como ver un fantasma que no quería confrontar. «¡Fuera de aquí!», bramó Arturo y su voz rebotó en los cristales sucios como un trueno. «Usted es una insolente. Le di una orden clara. Este lugar está clausurado por el bien de mi hija. Usuri, iri, igibitia». Arturo se acercó y tomó a Sofía del brazo para levantarla, pero la joven se resistió. Se aferró a la pequeña maceta con una fuerza inesperada. Ese pequeño acto de rebeldía física hizo que el millonario se quedara paralizado. Su hija, que por 2 años había sido una muñeca de trapo, finalmente estaba oponiendo resistencia. Arturo no pudo soportar la mirada de Clara. En esos ojos claros de la empleada, él vio su propia cobardía reflejada. Vio que él era el verdadero prisionero de la mansión, no Sofía. «Recoja sus cosas, Clara», dijo Arturo, bajando la voz a un tono gélido y peligroso. «Tiene 10 minutos para salir de mi propiedad. No quiero volver a verla. Usted ha cruzado una línea que nadie cruza en esta familia». Clara no suplicó. Tú podrías haber esperado que llorara o que pidiera una segunda oportunidad, pero ella simplemente asintió con una dignidad que hizo que la opulencia de la mansión pareciera baratija. Caminó hacia Sofía, que seguía en el suelo, y le puso una mano suave en el hombro. «La llave ya es tuya. Sofía, tú decides si vuelves a cerrar la puerta o si te atreves a caminar hacia afuera», le dijo al oído. Mientras Clara subía a su habitación para empacar su pequeña maleta, la mansión se llenó de un murmullo de victoria entre los demás criados. El mayordomo sonreía con suficiencia. El orden había regresado. La intrusa se iba. Pero, ¿sabes que el orden aparente es el preludio de un gran colapso? Dale like, suscríbete y comparte. Sofía regresó a su habitación, pero ya no era la misma. Traía consigo la pequeña orquídea, escondida bajo su abrigo. La colocó en su mesa de noche, desplazando un reloj de oro macizo para darle espacio a la planta polvorienta. Se sentó en su sillón, pero esta vez no miró al vacío. Miró la puerta. Esperaba que Clara entrara, como lo había hecho cada mañana. Pero el tiempo pasaba, y la habitación permanecía en un silencio que ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio de paz, sino un silencio de abandono. Don Arturo, en su estudio, intentaba concentrarse en unos contratos de fusión, pero las palabras bailaban frente a sus ojos. La frase de Clara resonaba en su cabeza. Su hija no necesita protección contra el aire, necesita protección contra la asfixia. Se sentía como si le hubieran arrancado una venda de los ojos a la fuerza, y la luz le dolía. Se sirvió un whisky, buscando anestesiar la punzada de su conciencia, pero el alcohol sabía a ceniza. De repente un grito desgarrador rompió la calma de la tarde. No era un grito de palabras, era un alarido de pura angustia emocional. Venía de la habitación de Sofía. Arturo tiró el vaso, que se hizo añicos en el suelo, y corrió escaleras arriba. Al entrar, encontró a Sofía de pie en medio del cuarto. Había tirado todas las fotos familiares al suelo. Los cristales rotos brillaban como diamantes tristes. Sofía señalaba la orquídea y luego señalaba la puerta. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una desesperación que no encontraba salida. Estaba intentando decir el nombre de Clara, pero su garganta, atrofiada por el desuso y el trauma, solo emitía sonidos roncos. Arturo intentó abrazarla, pero ella lo empujó con una fuerza que lo lanzó contra la pared.
Sofía estaba sola en una habitación llena de lujos, pero su única conexión con la esperanza se estaba marchando en un viejo autobús por la carretera principal. El pico emocional de Sofía llegó a su límite. Se desplomó en el suelo, golpeando la alfombra con sus puños, mientras su padre la miraba sin saber qué hacer. El dinero no servía para nada en ese momento. Los contactos no servían para nada. Solo hacía falta una cosa: la verdad. «Traigan a esa mujer de vuelta», gritó Arturo desde el pasillo con la voz rota, pero el mayordomo con cara de preocupación le respondió: «Señor, el chofer la dejó en la estación hace 20 minutos. Ya debe estar lejos». La noche cayó sobre la mansión como un manto de hierro. Sofía se había encerrado bajo llave y no permitía que nadie entrara, ni siquiera su padre. Dentro solo se escuchaba el sonido de objetos siendo movidos. Arturo pasaba de un lado a otro en el pasillo, como un león enjaulado. «¿Qué he hecho?», murmuraba Arturo. Por primera vez en décadas, se enfrentaba a un problema que no podía resolver con un cheque. Su hija se estaba desmoronando y él era el arquitecto de esa ruina. Recordó la noche del accidente, el olor a gasolina, los gritos de Mariana, y su propia voz gritando que pagaría cualquier precio por salvarla. Se dio cuenta de que siempre había intentado comprar la realidad. Mientras tanto, en una pequeña habitación de una pensión barata cerca de la estación, Clara estaba sentada en la cama. No estaba triste. Estaba orando, pero no con palabras, sino con esa visualización profunda que tú también puedes practicar. Cerró los ojos e imaginó a Sofía rodeada de una luz cálida, rompiendo las cadenas de su garganta. Clara sabía que su expulsión era parte del proceso. A veces, la ausencia de alguien es lo que finalmente nos obliga a dar el paso que no dábamos por comodidad. En la mansión, la tensión llegó a un punto insoportable cuando un humo ligero empezó a salir por debajo de la puerta de Sofía. Los criados empezaron a gritar. Arturo golpeó la madera con desesperación. «Sofía, abre la puerta, por favor». No había respuesta. El miedo a perder a su hija, de la misma forma que perdió a su esposa, lo volvió loco. Con un esfuerzo sobrehumano, Arturo embistió la puerta de roble hasta que los goznes cedieron. Lo que encontró no fue un incendio, sino una escena que lo dejó sin aliento. Sofía había encendido docenas de velas que tenía guardadas. En el centro de la habitación había hecho un círculo con todas las pertenencias caras que su padre le había regalado. Joyas, tablets, vestidos de seda. Y en medio de ese círculo de vanidad estaba ella, sosteniendo la pequeña orquídea de Clara. Sofía miró a su padre. Sus ojos no tenían rastro de locura, sino una claridad cortante. Acercó una de las velas a un vestido de diseñador, amenazando con quemarlo todo. Arturo se detuvo en seco. Comprendió el mensaje. «Si me quitas lo único que es real, Clara y mi recuerdo, quemaré todo este mundo falso que has construido para mí». «No lo hagas, hija», suplicó Arturo cayendo de rodillas. «Por favor, traeré a Clara, te lo juro. Haré lo que sea, pero por favor, no te hagas daño». Arturo finalmente se rindió. No ante un enemigo, sino ante el amor. Admitió su derrota. Y en ese instante de rendición total, el teléfono de la mansión sonó en la planta baja. Era el vigilante de la puerta principal. Con voz temblorosa, anunció que una mujer vestida de forma sencilla estaba parada afuera, diciendo que no podía irse porque la luz de la habitación de la joven se había vuelto demasiado roja. Clara no se había ido. Había regresado a pie, bajo la lluvia, porque su corazón le había avisado que la batalla final por el alma de Sofía estaba ocurriendo en ese preciso instante. La lluvia caía con una fuerza implacable cuando Clara cruzó de nuevo el umbral de la mansión. «Déjate llevar por la escena». Clara, empapada, con el cabello pegado al rostro, pero con una mirada de una serenidad inquebrantable. No entró como una empleada que regresa derrotada por la necesidad de un sueldo, sino como un médico que llega a una cirugía de emergencia. Los criados que antes la criticaban se apartaron a su paso en un silencio sepulcral. Ya no había burlas, solo un respeto nacido del miedo a lo desconocido. Don Arturo la encontró en la escalera. El hombre poderoso, el magnate que nunca pedía perdón, se detuvo frente a ella. Estaba pálido, temblando. ¿Cómo supo que debía volver?, preguntó él con un hilo de voz. Clara lo miró a los ojos y, por primera vez, puso una mano sobre el brazo del millonario. Hay silencios que gritan tan fuerte que se escuchan a kilómetros. «Señor Arturo, su hija no está quemando ropa, está intentando quemar el pasado». Clara subió a la habitación.
Al entrar, el calor de las velas era sofocante. Sofía seguía de pie, con la vela rozando la seda del vestido. Pero al ver a Clara, su mano se detuvo. Sus ojos se llenaron de una luz que no era de fuego, sino de alivio. Sofía soltó la vela y en un movimiento que nadie esperaba, se abalanzó sobre Clara, rodeándola con sus brazos. Fue un abrazo que duró una eternidad. No hubo palabras, pero el cuerpo de Sofía emitía espasmos, soltando la tensión acumulada de 2 años de rigidez. Clara no la apartó, no le pidió que se calmara, simplemente la sostuvo, permitiendo que la joven descargara su peso sobre ella. Arturo, desde la puerta, observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Comprendió que él nunca había abrazado a su hija así después del accidente. Él solo le había comprado cosas para llenar el espacio donde debería haber estado el consuelo. Clara comenzó a tararear una melodía muy suave. Era una canción de cuna antigua, algo que apelaba a la memoria más primitiva de la seguridad y el amor. Sofía escondió el rostro en el hombro empapado de la empleada. «Tú no estás loca, Sofía», le susurró Clara al oído, con una voz que el espectador sentirá como propia. «Solo estás herida, y las heridas no se curan con diamantes. Se curan con aire y con verdad». Lentamente, Clara fue apagando las velas una por una, devolviendo la habitación a una penumbra suave y natural. Le pidió a Arturo que saliera y que les trajera algo de té caliente. El hombre obedeció de inmediato, feliz de tener una tarea, de ser útil de una forma sencilla por primera vez en su vida. Esa noche, Clara no durmió en su cuarto de servicio. Se quedó sentada en el suelo, junto a la cama de Sofía, tomándole la mano hasta que la joven se quedó dormida con una expresión de paz que no había tenido en años. Pero el milagro de la palabra todavía no ocurría. El muro seguía allí, aunque ahora tenía grietas por donde empezaba a filtrarse la luz. Clara sabía que el siguiente paso sería el más difícil de todos. Había que dejar la mansión, no por un despido, sino por elección. Había que ir al lugar donde el silencio comenzó. A la mañana siguiente la mansión despertó con una energía diferente. Arturo ya no gritaba órdenes, hablaba en voz baja. Los empleados se movían con una eficiencia silenciosa, contagiados por la atmósfera que Clara había traído. «Señor Arturo», dijo Clara mientras desayunaban, esta vez, ella sentada a la mesa con él, por insistencia del propio millonario. «Tenemos que llevarla al lugar del accidente». Arturo dejó caer la cuchara sobre la porcelana. El sonido resonó como un disparo. «Nunca», exclamó, con el miedo volviendo a apoderarse de sus facciones. «He pasado 2 años protegiéndola de ese recuerdo. No permitiré que reviva ese horror». Clara lo miró con esa sabiduría que no se aprende en los libros. «Usted no la está protegiendo del recuerdo, señor. Se está protegiendo usted. Sofía vive en ese accidente todos los días de su vida. En su mente, el coche sigue cayendo, la lluvia sigue cayendo y usted sigue gritando. Ella necesita ver que el mundo siguió girando, que el lugar del dolor ahora tiene hierba nueva y que la muerte no tiene la última palabra». Arturo intentó resistirse, pero al mirar hacia el jardín y ver a Sofía sentada junto a su orquídea, cuidándola con una dedicación casi religiosa, supo que Clara tenía razón. Su hija estaba atrapada en un bucle temporal y solo la verdad podría liberarla. Prepararon el viaje. No fueron en la limusina blindada, ni con choferes. Clara insistió en que Arturo condujera un coche sencillo. Sofía se sentó en el asiento de atrás, el mismo lugar que ocupaba aquella noche fatídica. Al principio, al ver el coche, Sofía entró en pánico. Se abrazó a sí misma y empezó a balancearse. Pero Clara se sentó a su lado, le tomó la mano y le dijo: «Respira conmigo, Sofía. El pasado es un fantasma que solo tiene poder si le tienes miedo. Hoy vamos a demostrarle que tú eres la dueña de tus pasos». El viaje duró 3 horas. A medida que se acercaban a la carretera de montaña, el ambiente dentro del vehículo se volvía eléctrico. Arturo tenía las manos blancas de tanto apretar el volante. Sofía miraba por la ventana, reconociendo cada curva, cada árbol, cada señal de tránsito que se había quedado grabada en su memoria traumática como un hierro ardiente. Siente los latidos del corazón de Sofía. Siente el nudo en su garganta que se aprieta más y más. Clara cerró los ojos y empezó a realizar una visualización en voz alta, no solo para Sofía, sino para ti que escuchas.
Cada kilómetro que recorremos es un año de dolor que dejas atrás. Imagina que el aire que entra por la ventana se lleva las cenizas de lo que fue y trae el aroma de lo que será. Finalmente Arturo detuvo el coche en el arcén de la carretera. Era una curva cerrada, con una vista espectacular del valle, pero con una barandilla de seguridad nueva que brillaba bajo el sol. «Aquí es», susurró Arturo, incapaz de salir del vehículo. Sofía se quedó paralizada, mirando el abismo. El silencio en ese momento fue el más profundo de todos. El aire en la montaña era frío y puro. Sofía abrió la puerta del coche con movimientos mecánicos. Sus pies tocaron el asfalto y por un momento pareció que se iba a desmayar. Arturo bajó del coche también, pero se quedó a varios metros de distancia, cubriéndose la cara con las manos. No podía soportarlo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Clara no llevó a Sofía hacia la barandilla para llorar. En lugar de eso, sacó de su bolso un pequeño paquete que había estado preparando en secreto. Eran semillas. Miles de semillas de flores silvestres de todos los colores imaginables. «Sofía», dijo Clara, señalando el barranco por donde el coche había caído hace 2 años. «Tu padre ve aquí una tumba. Tú ves aquí el final de tu voz. Pero la tierra solo ve una oportunidad para que algo nuevo crezca». Clara le entregó un puñado de semillas a Sofía. «No vamos a pedirle perdón a la muerte. Vamos a honrar la vida de tu madre sembrando donde ella partió». El algo inesperado, Sofía, es que hoy no vamos a llorar por lo que perdimos, vamos a trabajar por lo que vamos a ver florecer. Sofía miró las semillas en su mano, miró a su padre que seguía roto a unos metros. Y de repente, algo cambió en su rostro, la rigidez desapareció, una oleada de determinación cruzó sus ojos, caminó hacia el borde pero no con miedo sino con propósito. Lanzó el primer puñado de semillas al vacío, viendo cómo el viento las dispersaba por la ladera del monte. Luego, otro, y otro. Arturo, viendo la fuerza de su hija, se acercó lentamente. Sofía le extendió la mano, ofreciéndole semillas a él también. El hombre poderoso, el millonario, comenzó a sembrar junto a su hija en el lugar de su mayor fracaso. Estaban transformando un altar al dolor en un jardín de esperanza, pero la verdadera sorpresa estaba por venir. Sofía se detuvo, miró a Clara y luego miró al cielo. Su pecho se infló, sus cuerdas vocales, tensas por 2 años de desuso, vibraron. Clara se acercó y le puso la mano en el corazón. «Dilo, Sofía, no lo digas para nosotros. Dilo para ti». Sofía cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y de sus labios salió un sonido que no era un grito, sino un susurro cargado de un poder sísmico. No fue un «lo siento», ni fue un «tengo hambre». Fue una sola palabra que rompió la maldición de la mansión Valderrama para siempre. «Gracias». Fue una palabra dirigida a Clara, a su padre, a su madre en el cielo, y a la vida misma por darle una segunda oportunidad. Arturo cayó de rodillas, sollozando sin control, abrazando las piernas de su hija. Sofía le puso la mano en la cabeza, perdonándolo en ese acto por no haber podido ser el héroe que ella necesitaba, y aceptándolo como el hombre frágil que realmente era. El silencio se había roto, pero no con ruido, sino con gratitud. El milagro no fue que Sofía hablara. El milagro fue que Sofía decidió volver a participar en la vida. El regreso a la mansión tras el viaje a la montaña no fue un simple trayecto de vuelta a casa. Fue el inicio de una revolución silenciosa. Sofía ya no caminaba mirando sus pies, buscando refugio en las sombras de los pasillos. Ahora, sus pasos resonaban con una seguridad que hacía que el mármol pareciera menos frío. Don Arturo, por su parte, había dejado de ser el gigante de acero para convertirse en un hombre que, por primera vez, escuchaba el latido de su propio hogar. Sin embargo, el cambio genera resistencia. En los círculos de poder donde Arturo se movía, la vulnerabilidad es vista como una debilidad. Los rumores empezaron a filtrarse por las grietas de la alta sociedad. Arturo Valderrama ha perdido el juicio, decían en los clubes privados. Ha puesto su fortuna y su cordura en manos de una empleada doméstica. La envidia es un parásito que se alimenta de la luz ajena, y la luz que Clara había encendido era demasiado brillante para pasar desapercibida. Dentro de la casa, la atmósfera era un oasis. Clara no se había convertido en una señora, seguía siendo la misma mujer de gestos humildes, pero ahora ocupaba un lugar que ningún título académico podía otorgar. Era la guardiana de la paz de esa familia. Una noche, durante la primera cena real que compartían en años, el comedor dejó de ser una sala de exhibición para ser un lugar de encuentro. No había televisores encendidos.
ni teléfonos interrumpiendo, solo el sonido de los cubiertos y, de vez en cuando, la voz de Sofía, todavía frágil pero decidida, comentando sobre el color de las nuevas flores en el jardín. «Tú has hecho más que devolverle la voz a mi hija». «Clara», dijo Arturo, bajando su guardia completamente, «nos has devuelto la capacidad de vernos». Pero Clara, con esa sabiduría que te invita a reflexionar a ti también, simplemente sonrió y respondió: «Yo no hice nada, señor. Solo quité los escombros para que lo que ya estaba allí pudiera respirar. Toma un momento para respirar tú también. Imagina que estás en esa mesa. Sientes la calidez de la reconciliación, pero también notas una sombra en la ventana. El mayordomo, aquel hombre que siempre había disfrutado del orden estricto y gélido, observaba desde la cocina con un rencor creciente. Para él, Clara era una amenaza a su estatus. Si el amor y la transparencia se convertían en la norma, su control basado en el miedo desaparecería. Fue él quien hizo la llamada. Fue él quien contactó a los socios principales de la empresa de Arturo para informarles que el líder ya no estaba en sus cabales. El loop de peligro se cerraba. La sanación de Sofía estaba a punto de enfrentar su prueba más amarga. ¿Qué harías tú si el mundo intentara arrebatarte lo que acabas de sanar? Apenas 3 días después del milagro en la montaña, una caravana de coches negros se detuvo frente a la mansión. No eran amigos, eran los lobos del Consejo de Administración. Hombres de trajes impecables y corazones de piedra que venían a reclamar lo que consideraban suyo. El control de un imperio que, según ellos, estaba siendo dirigido por un hombre emocionalmente inestable. La junta de accionistas había convocado una sesión de emergencia en la biblioteca de la mansión. El objetivo era claro: declarar a Arturo incapaz de tomar decisiones financieras y, por extensión, separar a Sofía de cualquier influencia no profesional, lo que significaba el despido inmediato de Clara y el internamiento de Sofía en una clínica de reposo en el extranjero. Sus socios le presentaban informes, gráficos y testimonios de empleados encabezados por el mayordomo, que pintaban a Clara como una manipuladora y a Sofía como una joven que había perdido el contacto con la realidad. «Es por el bien de la empresa, Arturo», decía el socio principal, un hombre cuyo único dios era el margen de beneficios. «No podemos permitir que una empleada de cocina dicte el destino de millones de dólares». «¿Y tu hija?» «Bueno, todos sabemos que su silencio no era más que el preludio de algo peor». En ese momento, el aire en la biblioteca se volvió gélido. Arturo intentó defenderse, pero las palabras se le trababan. El miedo a perder su legado, aquello por lo que había sacrificado incluso su relación con su familia, lo estaba paralizando. Fue entonces cuando la puerta de la biblioteca se abrió. No fue un estruendo, fue un movimiento lleno de gracia. Sofía entró. No vestía los harapos de la tristeza ni las sedas de la pretensión. Llevaba un vestido sencillo y sostenía en sus manos la pequeña orquídea que Clara le había ayudado a salvar. Detrás de ella, a una distancia respetuosa, estaba Clara. El silencio que se produjo en la sala fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los socios miraron a Sofía con una mezcla de desprecio y curiosidad. Para ellos, ella era solo una pieza de ajedrez rota. «Señores», dijo el socio principal con un tono condescendiente, «¿podría alguien llevar a la señorita a su habitación? Estamos en medio de una conversación seria». Pero Sofía no se movió. Caminó hacia el centro de la mesa, puso la orquídea sobre los informes financieros y miró a cada uno de esos hombres a los ojos. «Tú, que has tenido que encontrar valor en medio de un nido de víboras, siente la fuerza que emanaba de esa joven que hacía poco no podía ni susurrar». Clara no intervino. Sabía que este era el momento en que el ave debía volar sola. Sofía respiró hondo. Visualizó el viento de la montaña y el aroma de las semillas. Y entonces, con una voz clara, firme y musical que resonó en cada rincón de la estancia, habló. «Mi padre no ha perdido el juicio. Mi padre ha recuperado su alma. Y si ustedes creen que el éxito se mide solo en números, es porque nunca han tenido el valor de mirar lo que crece en la oscuridad». Los socios se quedaron estupefactos. La hija muda no solo hablaba, estaba dictando una cátedra de humanidad. La victoria de Sofía en la junta fue parcial, pero el contraataque de la oscuridad fue feroz. Tú sabes que cuando no pueden vencer tu argumento, intentan destruir tu reputación. Al ver que Sofía era una amenaza para sus planes de control, los socios cambiaron de estrategia esa misma tarde. Si no podían declarar loco a Arturo, destruirían a la mujer que había provocado el cambio. El mayordomo, actuando como el brazo ejecutor de la envidia, colocó un collar de diamantes de la difunta Mariana en la maleta de Clara y llamó a la policía.
El clímax de la injusticia se desató antes del anochecer. 2 oficiales de policía entraron en la mansión. «Hemos recibido una denuncia por robo», anunciaron. Clara, que estaba en la cocina preparando una infusión para Sofía, no mostró miedo. Su rostro reflejaba una tristeza profunda, no por ella, sino por la bajeza humana que la rodeaba. Cuando el collar fue encontrado en su cuarto, el mayordomo fingió sorpresa y decepción. «Lo sospeché desde el principio», mintió con una sonrisa interna de triunfo. Arturo gritó, ofreció dinero, amenazó con demandas, pero la ley era ciega ante sus influencias en ese momento debido a la presión de sus propios socios. Clara fue escoltada hacia la salida. «Es mentira, ella no haría eso», gritaba la joven. Su voz, recién recuperada, se desgarraba en el aire. Clara se detuvo antes de entrar en la patrulla. Miró a Sofía y le dijo con una calma sobrenatural: «Sofía, recuerda lo que hicimos en la montaña. Las semillas necesitan ser enterradas en la oscuridad para poder romper su cáscara. No llores por mi partida. Usa tu voz para que nadie más tenga que vivir en las sombras. Tu voz es tuya, no me pertenece a mí, ni a tu padre, ni a estos hombres». La patrulla se alejó, dejando un vacío inmenso en la entrada de la mansión. Sofía se quedó bajo la lluvia, pero esta vez no se derrumbó. Sus manos se cerraron en puños. El algo inesperado de este bloque fue que la partida de Clara no apagó a Sofía, sino que encendió un fuego de justicia que la mansión Valderrama nunca había visto. Esa noche, Sofía no regresó a su habitación, se dirigió al despacho de su padre y con una autoridad que ni el propio Arturo poseía le dijo: «Mañana vamos a usar todo tu dinero y toda tu influencia, papá, pero no para comprar silencio, sino para comprar la verdad. Vamos a demostrar quién es el verdadero ladrón en esta casa. Porque cuando una persona que ha estado en silencio decide hablar por la justicia, no hay muro de diamantes que pueda detenerla». El sacrificio de Clara estaba a punto de convertirse en la semilla de una transformación que llegaría mucho más allá de las paredes de cristal de la mansión. ¿Podrá el amor vencer a la estructura corrupta del poder? La atmósfera en la mansión Valderrama había dejado de ser la de un hogar para convertirse en el epicentro de una guerra invisible. La luz del amanecer entraba de forma oblicua por los vitrales, dibujando sombras alargadas sobre el suelo de mármol que parecía más frío que de costumbre. Sofía se encontraba en el centro de la sala de control de seguridad, un espacio técnico lleno de monitores que parpadeaban con una luz azulina y monótona. Sus ojos, que durante 2 años habían evitado el contacto con la realidad, ahora escaneaban las grabaciones con una agudeza casi sobrenatural. Había descubierto que el silencio le había otorgado un superpoder, la capacidad de observar los detalles que los demás, perdidos en su propio ruido, pasaban por alto. A su lado, Arturo permanecía inmóvil. El hombre que una vez creyó que el mundo se movía únicamente por su voluntad, ahora se sentía como un espectador en su propia casa. Miraba a su hija y no podía evitar sentir un escalofrío de admiración. Sofía ya no era la joven quebradiza que se escondía tras las cortinas de terciopelo. Era una mujer movida por un propósito sagrado, la restitución de la justicia para la única persona que no la había juzgado. «Regresa la cinta, papá». Justo ahí, a las 3:12 de la madrugada, ordenó Sofía. Su voz, aunque todavía conservaba una cualidad cristalina y nueva, sonaba con la firmeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. En la pantalla, el blanco y negro de las cámaras infrarrojas reveló la traición en su forma más pura. La figura del mayordomo, aquel hombre que presumía de una lealtad inquebrantable y de una moral rígida, se deslizaba por el pasillo de servicio con la cautela de un depredador. Se le vio entrar en la habitación de Clara, que en ese momento dormía el sueño de los justos, ajena a la tormenta que se gestaba. El monitor mostró claramente cómo el hombre sacaba el collar de diamantes de Mariana del interior de su chaqueta y lo deslizaba con precisión quirúrgica dentro del forro de la maleta de la empleada. No había espacio para la duda. El robo no fue un acto de codicia, sino una siembra de maldad diseñada para extirpar la luz de la casa. Pero Sofía no se detuvo con esa evidencia. Sabía que el mayordomo no era más que el brazo ejecutor de una estructura mucho más podrida. Recordó las conversaciones fragmentadas que había escuchado mientras todos pensaban que ella era invisible por ser muda. Con una habilidad técnica que Arturo ni siquiera sabía que ella poseía, Sofía comenzó a cruzar los registros de las llamadas telefónicas de la casa con los horarios de las visitas de los socios de la empresa. El rompecabezas empezó a armarse. El socio principal de Arturo, el mismo hombre que ayer fingía compasión por la locura de la familia, había estado coordinando el golpe para forzar la declaración de incapacidad de Arturo y tomar el control total de las acciones.
Convocaremos a una reunión ahora mismo, dijo Sofía, levantándose de la silla con una determinación que llenó la habitación. Arturo intentó protestar, temiendo una confrontación directa que pudiera desestabilizar la frágil salud de su hija, pero ella puso una mano sobre su hombro. Fue un gesto de una madurez asombrosa. «Ya no tengo miedo al ruido, papá. Lo que me daba miedo era la mentira, y hoy la mentira se acaba». La reunión en la biblioteca fue diferente a todas las anteriores. Los socios llegaron con aires de triunfo, convencidos de que el despido de Clara y el arresto inminente habían terminado de quebrar la resistencia de los Valderrama. Se sentaron alrededor de la mesa de caoba con sus carpetas llenas de tecnicismos legales. Sin embargo, cuando Sofía entró, el aire pareció succionarse de la estancia. No traía papeles, traía una tableta y una mirada que atravesaba las máscaras de los presentes. Sin decir una palabra inicial, colocó la tableta en el centro de la mesa y reprodujo el video del robo. El rostro del mayordomo, presente en la sala para servir el café por última vez, se tornó gris ceniza. El socio principal intentó desviar la atención, balbuceando sobre montajes digitales, pero Sofía lo interrumpió con un gesto de la mano. Entonces, reprodujo el audio de una conversación grabada por el intercomunicador del jardín semanas atrás. En ella, se escuchaba claramente la voz del socio prometiendo una jubilación de lujo al mayordomo a cambio de crear las condiciones necesarias para el colapso de la chica. La caída de las máscaras fue estrepitosa. El silencio que siguió al audio no era el silencio de la paz, sino el de la derrota absoluta de la arrogancia. Los hombres que se creían dueños del destino ajeno ahora evitaban la mirada de una joven que, mediante su propia sanación, los había desnudado ante la verdad. «Ustedes pensaron que mi silencio era ausencia», dijo Sofía, caminando lentamente alrededor de la mesa. «Pero mi silencio fue una escuela. Aprendí a escuchar lo que las personas dicen cuando creen que nadie las oye. Aprendí a ver la codicia en el brillo de sus ojos antes de que abrieran la boca. Ahora tienen exactamente 5 minutos para firmar sus renuncias irrevocables y retirar la denuncia contra Clara. De lo contrario, el siguiente lugar donde escucharemos estas grabaciones será en un tribunal penal». Arturo, por primera vez en su vida profesional, no tuvo que decir nada. Se limitó a observar cómo su hija desmantelaba un imperio de sombras con la única herramienta que ellos no podían comprar: la integridad. Los socios firmaron, uno a uno, con manos temblorosas que apenas podían sostener la pluma. El mayordomo fue escoltado fuera por la seguridad privada, humillado y despojado de la dignidad que nunca tuvo realmente. Cuando la biblioteca quedó vacía, Sofía se derrumbó por un momento en los brazos de su padre. No era un derrumbe de debilidad, sino de descarga emocional. «Vamos por él a papá», susurró. «Vamos a traer la paz de vuelta a casa». El camino hacia la comisaría fue un trayecto de redención. El sol finalmente había logrado romper el techo de nubes, iluminando la carretera con una claridad que parecía celebrar el fin de la farsa. Arturo conducía en silencio. Pero era un silencio compartido, un espacio de entendimiento que ya no necesitaba ser llenado con explicaciones. Al llegar, Sofía no esperó a que el coche se detuviera por completo. Corrió hacia las puertas de metal frío de la delegación, con el corazón latiendo al ritmo de una libertad que ya no solo le pertenecía a ella, sino que quería extender a su amiga. Cuando Clara salió de la zona de detención, su apariencia no reflejaba la de alguien que hubiera pasado la noche en una celda. Su ropa sencilla estaba arrugada y sus ojos mostraban el cansancio de la vigilia, pero su rostro conservaba esa paz inescrutable que había sido el faro de la mansión. Al ver a Sofía, una sonrisa lenta y cálida iluminó su semblante. No hubo necesidad de grandes exclamaciones. Sofía se lanzó a sus brazos y lloró, pero sus lágrimas ya no sabían a sal y tristeza, sabían a lluvia fresca y a tierra nueva. Clara la sostuvo, acariciando su cabello como lo haría una hermana mayor, confirmando con su presencia que el sacrificio había valido la pena. «Me dijiste que las semillas necesitaban la oscuridad para romper su cáscara», susurró Sofía cuando finalmente se separaron. «Anoche, la cáscara se rompió para siempre, Clara. Gracias por no dejarme sola en la oscuridad». Clara la miró con ternura y respondió de una forma que dejó una enseñanza profunda en Arturo, quien escuchaba a pocos pasos. «La oscuridad no es un castigo, Sofía, es un proceso. El problema no es caer en ella, sino olvidar que llevamos la luz por dentro. Tú siempre tuviste la llave. Yo solo te ayudé a limpiar el polvo para que pudieras ver dónde estaba guardada». El abrazo final se disolvió en una promesa silenciosa de un futuro compartido.
Para Sofía, cada palabra de Clara era un bálsamo para heridas que ella misma había creído incurables. La empleada, con su sabiduría sencilla y su fe inquebrantable, había hecho lo que años de terapias costosas y la opulencia de su padre no habían logrado: devolverle la voz y, más importante aún, el deseo de vivir. Arturo se acercó, con los ojos húmedos, y por primera vez en su vida no sintió el peso de su fortuna, sino la ligereza de una lección de humildad. Se inclinó ante Clara con un respeto que jamás había mostrado a nadie y le dijo: «Usted salvó a mi hija Clara, no con dinero, sino con humanidad. ¿Cómo puedo pagarle esto?». Clara sonrió, una sonrisa luminosa que contrastaba con la severidad habitual de la mansión. «Señor Valderrama, el único pago que pido es que nunca olvide lo que acaba de ver. Su hija necesitaba a su padre, no a su banquero. Y el mundo no necesita su dinero, necesita su corazón. La verdadera riqueza es la que se comparte, no la que se acumula en la oscuridad». El regreso a la mansión fue el inicio de una nueva era. La casa, que una vez había sido un mausoleo de silencio y soledad, comenzó a vibrar con una energía diferente. Arturo, transformado por la experiencia, comprendió que su fortuna era una herramienta, no un fin. Despidió a su consejo de administración y, para sorpresa de todos, puso a Sofía al frente de una nueva fundación. Bajo la dirección de Sofía y con el consejo humilde de Clara, la mansión Valderrama dejó de ser un monumento al ego para convertirse en la Casa de la Voz. El cambio físico de la mansión fue tan drástico como el cambio en sus habitantes. El ala este, aquel lugar que una vez fue el epicentro del mutismo y el aislamiento, fue remodelada por completo. Sofía insistió en que se rompieran las barreras que su padre había construido. Se derribaron los muros pesados y se instalaron ventanales aún más grandes que permitían la entrada de la luz natural. El proyecto de Sofía era ambicioso pero necesario. El lugar se convirtió en un refugio y centro de rehabilitación para jóvenes que, al igual que Sofía, habían sido silenciados por traumas, abusos o pérdidas irreparables. Clara, que se negó a aceptar un puesto directivo, se convirtió en el alma de la casa, la consejera no oficial, la mujer que preparaba el té y escuchaba con paciencia infinita. Su presencia era un recordatorio constante de que la sanación no provenía de la riqueza, sino de la empatía. Arturo, por su parte, se dedicó a ser el administrador silencioso, el guardián de la fundación. Vio cómo la mansión, que antes le había parecido fría e inmensa, se llenaba de risas y de historias de superación. Aprendió a sentarse con los jóvenes, a escucharlos sin juzgar y a usar su influencia para asegurar que la Casa de la Voz tuviera todo lo que necesitaba. Su transformación fue la más profunda. El magnate arrogante se había convertido en un padre orgulloso y en un filántropo genuino. Sofía y Clara, sentadas un atardecer en los nuevos jardines de la mansión, observaban a un grupo de jóvenes realizando una terapia de arte. «Mira, Clara», dijo Sofía, «son como las semillas, todos saliendo de la oscuridad». Clara asintió, su rostro surcado por la experiencia. «Y tú, mi niña, no solo encontraste tu luz, sino que te convertiste en la linterna que ilumina el camino para otros. Nunca más olvides el poder que hay en tu voz». La historia de la mansión Valderrama no terminó. Apenas comenzó. Y en ese instante, el silencio de la mansión fue reemplazado para siempre por el eco de las voces que por fin se atrevían a hablar. Sofía descubrió que su verdadera vocación no estaba en las finanzas del padre, sino en el arte de ayudar a otros a encontrar sus propias palabras. Se convirtió en la mentora de muchos, enseñando que el lenguaje no es solo emitir sonidos, sino la capacidad de conectar el corazón con la realidad. En los pasillos donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora se escuchaban risas, música y, lo más importante, testimonios de superación. El dinero de la familia Valderrama finalmente tenía un propósito que el mercado de valores nunca podría cuantificar: el rescate de la dignidad humana. Clara, fiel a su naturaleza, decidió que su tiempo en la mansión había concluido. A pesar de los ruegos de Arturo para que se quedara como administradora de la nueva fundación con un sueldo de ejecutiva, ella declinó con una humildad que resultaba casi incomprensible para el mundo moderno. «Mi trabajo es sembrar, señor Arturo. Una vez que la planta puede sostenerse sola frente al viento, el sembrador debe buscar otra tierra que necesite cuidado», explicó ella mientras preparaba su maleta gastada. Sin embargo, aceptó una pequeña casa en su pueblo natal, un regalo de Arturo que ella vio no como un pago, sino como un lugar para seguir ayudando a su propia comunidad. El día de su partida, la familia entera se reunió en el jardín.
Sofía le entregó un pequeño regalo, una caja de madera tallada por ella misma, que contenía semillas de la orquídea que habían salvado juntas y una nota que decía: «A la mujer que escuchó mis gritos cuando yo ni siquiera podía susurrar». Se abrazaron con la certeza de que las distancias geográficas no significan nada cuando las almas han quedado entrelazadas por la verdad. Clara se alejó en un coche sencillo, mirando por la ventana trasera cómo la mansión, que antes parecía una prisión de cristal, ahora brillaba como un faro de esperanza. La historia de la hija del millonario que no quería hablar se extendió por la ciudad como una parábola moderna. La gente aprendió que la mayor riqueza no es la que se guarda en cajas fuertes, sino la que se cultiva en el jardín del espíritu. Se entendió que el algo inesperado que hizo la empleada fue simplemente tratar a la heredera no como a una enferma, sino como a una igual, dándole el regalo más caro de todos: su tiempo, su presencia y su fe absoluta en la capacidad de sanar del ser humano. Hoy, si alguien visita la Fundación Valderrama, puede ver una placa de bronce a la entrada con una frase que Sofía misma escribió y que resume la esencia de toda esta travesía. El silencio es solo un puente hacia una verdad más profunda. No temas cruzarlo porque al otro lado tu voz te está esperando para cambiar el mundo. Esta frase no es solo un adorno, es el manifiesto de una vida que pasó de la reclusión total a la iluminación social. La Fundación Valderrama, que se alza majestuosa en los terrenos que antes eran solo un eco del lujo vacío, se ha convertido en un faro de esperanza. Es un lugar donde jóvenes de entornos difíciles aprenden a usar su propia voz, silenciada por la adversidad, la tragedia o la negligencia. En este espacio se les enseña que la riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de forjar una narrativa resiliente y en la voluntad de ayudar a otros a encontrar la suya. Sofía, con su historia, es la prueba viviente de que la mayor herencia que uno puede recibir no es material, sino la lección de que el dolor puede ser el catalizador de un propósito monumental. Ella misma, ahora una mujer madura y serena, es una presencia constante, guiando a los nuevos ingresantes y compartiendo su experiencia. Arturo, ya en la etapa final de su vida, suele sentarse en los jardines a observar a los jóvenes que recuperan sus vidas en su hogar. El hombre de negocios implacable ha cedido su lugar a un patriarca reflexivo. Ya no mira su reloj de oro. Ese símbolo de su vida anterior, obsesionada con el tiempo y la productividad, ha sido reemplazado por una paz que no tiene precio. Mira el movimiento de las hojas y escucha el murmullo de las conversaciones con una gratitud que le llena el alma. Para él, cada risa, cada confesión de superación que escucha en los jardines es una enmienda a la rigidez con la que condujo su vida. El verdadero triunfo, se da cuenta ahora, no fue construir un imperio, sino ver a su hija construir un legado de empatía y propósito. La gran enseñanza de esta historia es que todos somos, en algún momento, como Sofía, prisioneros de un silencio autoimpuesto por el dolor. Este silencio puede tomar la forma de la procrastinación, de la adicción, de la depresión o simplemente del miedo paralizante a ser juzgados. Nos encerramos en nuestra habitación oscura mental, convencidos de que nuestro sufrimiento es único e incomunicable. Creemos que la única forma de protegernos es no arriesgarnos a hablar, a sentir, a vivir plenamente. Y todos necesitamos desesperadamente a una Clara en nuestras vidas, alguien que tenga el valor de entrar en nuestra habitación oscura, de no ser disuadido por nuestras defensas emocionales. Clara no tenía un título universitario en psicología, ni un plan de negocios para la filantropía. Su única herramienta era una humanidad inquebrantable y una disposición a ver realmente a la otra persona. Ella abrió las ventanas no solo de la habitación de Sofía, sino de su alma, permitiendo que el aire fresco de la verdad entrara y disipara las telarañas del resentimiento y la autocompasión. Nos recordaba y nos recuerda que, a pesar de las pérdidas y los accidentes del camino, nuestra voz sigue siendo necesaria, sigue siendo única y sigue teniendo el poder de transformar el desierto en un jardín. La intervención de una sola persona con valentía y amor puede ser la chispa que enciende la recuperación de otra. Porque al final de todo, lo que realmente nos define no es lo que poseemos, ni las etiquetas que nos pone la sociedad, sino lo que somos capaces de decir cuando el corazón finalmente decide dejar de tener miedo. Es en ese momento de vulnerabilidad articulada que se encuentra la verdadera libertad, el propósito y la capacidad de dejar una marca indeleble en el mundo. La Fundación Valderrama no es un monumento al dinero de Arturo,
sino a la voz recuperada de Sofía y a la valentía sencilla de Clara, una humilde empleada que demostró que el mayor acto de riqueza es la generosidad de la propia alma. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.